Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones. Volvemos al formato de 7.000 millones a las 20 horas después de lo que fue recta final, donde tuvimos la participación del equipo de 7.000 millones analizando en la previa de las elecciones y luego de electo Luis Lacalle Pou. Analizamos la región en la que deberá asumir el nuevo gobierno de Uruguay. Hoy volvemos al formato de 7.000 millones y en nuestro horario habitual de las 20 horas. Y vamos a seguir hablando de la región porque están sucediendo muchas cosas en Sudamérica, sobre todo en Chile, que es el tema que vamos a estar tratando hoy. Más de 45 días de masivas protestas en las calles de Chile, la popularidad del presidente Sebastián Piñera que ha caído la economía chilena también se ve golpeada por lo que está sucediendo en las calles y el protagonismo que iba a tener Chile en estas fechas, que eran por cosas positivas, como era la COP25 que comenzó hoy en Madrid, pero que la sede era Chile, también la PEC que iba a ser en Chile y se tuvo que cancelar, hasta la final de la Copa Libertadores que iba a ser en Chile y terminó siendo en Lima. Iba a ser noticia por temas positivos Chile y lo termina siendo por temas bastante negativos. Así que hoy vamos a estar analizando en profundidad lo que está sucediendo en el país trasandino y para comenzar vamos a repasar lo que pasaba en las últimas horas. Los manifestantes alteraron la tranquilidad habitual del barrio privado Las Condes, un lugar residencial donde desde hace días las fuerzas de seguridad venían preparando un operativo especial. Agentes de distintas fuerzas de seguridad y carros lanzaagua se instalaron en las principales calles de acceso al sector, a donde llegaron a protestar más de 10.000 ciclistas. Durante la mañana y el mediodía, la protesta fue totalmente pacífica, pero en horas de la tarde tuvo lugar otra convocatoria que llevó a enfrentamientos entre carabineros, manifestantes y vecinos, algunos de los cuales llegaron a armarse con palos y cadenas. En el marco del estallido social, reapareció este fin de semana el expresidente Ricardo Lagos, quien llamó a respetar a las instituciones y valoró positivamente el accionar represivo. Esta no es una crisis del gobierno de Piñera, es una crisis del Estado de Chile, sostuvo Lagos. Para esta semana se esperan nuevas movilizaciones mientras el peso chileno, la economía en general y la popularidad de Piñera siguen cayendo. Esto es lo que pasaba hoy en Chile, hoy en un día donde el presidente Sebastián Piñera está cumpliendo 70 años y los manifestantes intentaron llegar lo más cerca posible a su casa para que tenga un cumpleaños infeliz. Esa era la propuesta de quienes se acercaron a la casa de Sebastián Piñera. Pero para hablar en profundidad trajimos a la gente que sabe sobre el tema, así que tenemos aquí a la mesa de 7.000 millones a los politólogos Mauro Casa y Germán Videgain. Bienvenidos ambos. Un gustazo, Maxi, gracias por recibirnos. Como siempre, el gusto es nuestro. ¿Por dónde podemos empezar? Porque ya nos olvidamos que todo esto arrancó con la suba del metro, ¿no? Que fue lo que supuestamente llevó a la gente a las calles, pero eso ya quedó muy atrás y los reclamos se ampliaron. ¿Cómo podemos resumir lo que ha sucedido en estos últimos 45 días en Chile, donde el país explotó? Bueno, resumir estos últimos 45 días, para poder hacerlo de una manera más o menos útil, es resumir los últimos 40 años de la vida política chilena, ¿no? En algún sentido, porque claro que el aumento del precio del metro de Santiago fue nada más que una mecha que se encendió allí, que también, ojo, como hecho político es significativo, ¿no? Porque recuerdo en su momento las declaraciones de las autoridades chilenas que estaban a cargo del tema de transporte, y uno en esas declaraciones hasta inocentona, si se quiere, se traslucía lo que es un trasfondo de una clase política tecnocrática y una clase política tremendamente alejada de la sensibilidad popular, ¿no? Uno escuchaba cosas como, bueno, y si las personas quieren quieren pagar menos, que se levanten más temprano, porque fuera de la hora pico van a pagar menos. Entonces, como una falta de sensibilidad para aquellos trabajadores chilenos que tenían que perder horas de su vida en llegar a su casa. Pero bien, eso digo que es apenas un ejemplo, como una punta de la madeja, ¿no?
Es verdad que el aumento del precio del transporte ocurre en un momento de desaceleración de la economía chilena, y también en un momento donde, donde los chilenos venían soportando una suerte de tarifazos, o ellos al menos percibía la población que había una especie de paquetazo de suba de impuestos. Pero bien, sigue siendo coyuntura. A mí me parece que claramente, y acá le tiro el centro a Germán para que nos hable mejor de todo este tema, yo si tuviera que identificar 2 o 3 razones de fondo de qué explica esta crisis política en Chile, sin duda que las palabras claves serían desigualdad, sin duda que las palabras claves serían también falta de legitimidad, digamos, una clase política que padece, una élite política que padece el completo sentido del término élite, en el sentido de la lejanía que tiene, la falta de representatividad que tiene y de apoyo popular. Eso es transversal a todo el sistema político chileno, desde la izquierda a la derecha. Y también la corrupción, ¿no? Pero la corrupción, si se quiere, algo que requiere también de ser desmenuzado, porque tal como nos pasa a los uruguayos, en los rankings internacionales Chile suele tener buenas notas, ¿no? Como uno de los países menos corruptos de la región, de los países más transparentes, los países que no tiene graves problemas cuando se consulta a la opinión pública en estos temas, pero sí ha habido hechos durante los últimos años que se fueron acumulando como la gota sobre la piedra, ¿no? Donde cada vez la clase política chilena ha sido percibida como menos confiable, como menos dispuesta a velar por los intereses de las mayorías, y un tipo de corrupción también que si se quiere se engancha con la idea de la desigualdad, ¿no? Con la idea de que para poder acceder a ciertos lugares en la política o en la sociedad chilena no alcanza con el mérito, no alcanza con el trabajo duro, no alcanza con el estudio, no alcanza con la acumulación de capital social, sino que también hay accesos que están vedados, ¿no? Hay puertas que están cerradas, hay techos de cristal. Es como mucho, ¿no? Pero me parece que una cosa se engancha con la otra, la idea de un modelo económico, social, que viene ya desde el neoliberalismo, desde la época de Pinochet. Es como un lugar común de decir que Chile fue el país que más pronto y de mejor manera, mejor entre comillas, aplicó la receta neoliberal en los 70, durante la dictadura de Pinochet, y que luego muchas de las bases de ese modelo económico y social han permanecido hasta el día de hoy, pero tal vez lo más acuciante es que no es lo que el modelo generó, lo que el modelo falló, sino una cuestión como de promesas incumplidas, ¿no? Un modelo económico y social en el cual estaba la idea de que las personas, los jóvenes sobre todo, trabajando duro, estudiando, iban a poder acceder a ciertos lugares. Y sí es cierto que Chile logra que muchos de sus jóvenes estudien y culminen formación, etcétera, pero luego a la hora de salir a competir como en el mundo real, las desigualdades se siguen expresando, y aquellos que hacen una inversión muy grande y quedan fuertemente endeudados por la inversión que hacen en capital social para educarse, para pagar una educación que es muy cara, que es prohibitiva para buena parte de la población, luego no ven reflejado eso en su nivel de vida, y luego ven que hay una cofradía entre la élite económica y la élite política, y que siempre son los mismos los que toman las decisiones y los que acceden a los privilegios más allá del esfuerzo que haga cada uno. Por eso lo confirma el audio que se filtró de la primera dama diciendo que iban a tener que recortar privilegios y empezar a compartir con los demás. ¿Vos cómo ves el panorama de Chile? Sí, yo concuerdo con muchas de las cosas que señaló Mauro. Yo retomaría una de las cosas que tú preguntabas, ¿no? ¿Dónde empieza esto? Y yo creo que un hito bien interesante es cuando Piñera, 2 semanas antes de todo esto, declara, ¿no?, que Chile es un oasis de estabilidad democrática en esta América Latina convulsionada, ¿no? Fue mufa, ahí fue mufa. Lo dijo y... Fue mufa, y ¿qué fue? Fue una persona que no estaba entendiendo, habiendo sido presidente previamente, los procesos que está viviendo la sociedad chilena. Yo creo que ese era un diagnóstico equivocado. Uno podría estar sorprendido en el Chile movimentado, por decirlo de alguna manera, ¿no?, convulsionado, en el 2011, cuando reventó el movimiento estudiantil, ¿no? ¿Por qué? Porque había un relato de una sociedad chilena desmovilizada en los 90, en los 2000. Si uno mira más fino se da cuenta que no, porque por ejemplo, el pueblo mapuche estaba protestando desde fines de los 90, ¿no? Había señales, pero es verdad que hasta el 2011 estaba un poco esta idea de un Chile desmovilizado, en parte por una sociedad que creía en esta meritocracia, que daba oportunidades, y quienes tenían una mirada más crítica decían, bueno, porque era una sociedad que estaba como privatizada y que se había olvidado de la cosa pública.
En 2011 esto cambia fuertemente con las protestas masivas de los estudiantes universitarios, pero también secundarios, y ahí aparece un tema que es clave, que es este de poner sobre la mesa la desigualdad, ¿no? A mí me tocaba, estaba viviendo en Chile en ese momento, hacía ya 2 años, y algo que me llamaba la atención era que el sistema político con representación parlamentaria, ¿no? Las dos coaliciones, centroizquierda y centroderecha, que tenían representación parlamentaria, el tema de la desigualdad no estaba presente. Y uno como uruguayo sabe que es un tema importante, ¿no? Acá estamos mirando constantemente, ¿no? La evolución del índice de Gini, son temas que están en la agenda política. Y cuando yo estudiaba un poco la realidad chilena, estaba siempre este relato que la propia Concertación, que había gobernado del 90 al primer gobierno de Piñera en 2010, tenía esta idea de, bueno, la situación de los más pobres mejoró. Y si mejoró, que efectivamente fue el caso, ¿no? La pobreza se redujo notoriamente, la capacidad de acceder a bienes de consumo mejoró mucho, la matrícula, ¿no?, estudiantil universitaria mejoró gigantemente, pero despegándose de los sectores más ricos. Y esto no era problemático. Y el 2011 yo creo que es un hito clave porque logra poner en la agenda el tema de, por ejemplo, la educación como derecho social, ¿no? En un entendido distinto a la educación como bien de consumo, que fue lo que dijo Piñera en su momento. Otro elemento que yo agregaría a lo que decía Mauro, cómo entender esto, es una pésima gestión del conflicto por parte del gobierno de Piñera, el primero del 2010 a 2014 y en la actualidad. Los chilenos dicen que apaga el fuego con benzina, ¿no? Con nafta, diríamos nosotros. ¿Por qué? Porque en 2011, cuando se pedía la educación como derecho social, decía él que era un bien de consumo, y eso obviamente generó más protesta. ¿Por qué? Porque en el contexto actual de una protesta muy generalizada, él habla de, primero, que estamos en guerra, ¿no? Sí, imagínense el término ese en un comienzo. Luego, en un discurso que por momentos parece esquizofrénico, luego dice que entiende que es una protesta social que es más profunda, que es legítima, pero hoy mismo, ¿no?, en este video que envió para el encuentro climático que ahora se lleva en España, dijo que hay una ola criminal en Chile. Entonces, yo que estoy recibiendo constantemente un poco las noticias de lo que pasa en Chile, la gente está como desnorteada, ¿no? El juego entre la agenda social y la agenda represiva. Entonces, bueno, volviendo a este relato, yo creo que él partió de un diagnóstico equivocado. Chile, desde el 2011 en adelante, no solamente tuvo la protesta estudiantil, la mapuche venía desde hacía mucho tiempo, pero han habido protestas regionales muy fuertes, ha habido una ola feminista muy importante el año pasado, ha habido protestas ambientales, y él no estaba leyendo eso, y decir que Chile no era una democracia, que era una democracia estable en el entendido de que no había protesta social, me parece que era un error de diagnóstico, ¿no? Bueno, esto le revienta en la cara, y un poco, como decía Mauro, tiene que ver con esto también, ¿no? La sedimentación de muchas demandas, yo le agregaría lo que decía Mauro muy bien, de desigualdad, de frustración, ¿no? Claro. De la sensación de abuso. El llamado a evadir el metro cuando se aumentó 30 pesos, que es $1,50 uruguayo, para que los televidentes tengan idea, era un aumento no tan importante, era evade. ¿Pero por qué evade? Porque está esta idea de colusión, que está instaurada y que está demostrada en la justicia, ¿no?, de muchos casos de colusión, donde los castigos han sido, por ejemplo, para los empresarios, muy escasos, ¿no? Hay un caso emblemático que es el de las farmacias, un ejemplo de colusión entre el oligopolio que hay de grupos farmacéuticos en Chile, que subieron los precios, ¿no?, de forma obviamente ilegal, haciendo un acuerdo, y eso la justicia lo dictaminó, la justicia chilena funcionó, les pusieron multas muy elevadas, ¿no?, las más altas que preveía el sistema jurídico chileno. Pero el castigo a los altos ejecutivos fue darles una clase de ética en una universidad en un barrio alto. Eso la población en ese momento lo sintió como una tomadura de pelo, ¿no? Es más desigualdad eso, ¿no? No solo económica, sino que también del trato humano. Exactamente, es una sensación de... Mauro ponía también el tema del modelo chileno, ¿no? El modelo chileno que se conoce por distintas facetas en distintos lados del mundo. Bueno, en Chile también está muy instaurado esto del modelo chileno. Y en los 90-2000, con un relato del modelo exitoso, y a partir, yo creo, del 2011 sobre todo, una crítica al modelo, un modelo que es injusto, que es desigual, donde, como vos señalabas muy bien, ¿no?, las clases altas están muy despegadas. O sea, lo que dice Cecilia Morel de vamos a tener que repartir un poco de nuestros privilegios, muestra la sorpresa de alguien que dice, bueno, efectivamente, primero la conciencia de que había una situación desigual, y luego, frente al caos social, porque efectivamente lo que está pasando, y vemos en imágenes, es de una gravedad extrema, decir, bueno, vamos a tener que aflojar un poquito, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se ha resentido la economía chilena desde que comenzaron estas manifestaciones y esta crisis hace más de 45 días.
El Banco Central anunció la intervención del mercado cambiario con hasta 20.000 millones de dólares. Esto mediante un programa de venta de divisas que llegará hasta el 29 de mayo y cuyo objetivo es sostener el peso chileno luego de que alcanzara un nuevo mínimo histórico. El peso se depreció un 1,1% y cerró en 828,36 unidades por dólar, su valor más bajo en la historia. En este marco, el Instituto Internacional de Finanzas emitió un comunicado en el que advierte que la inestabilidad social en Chile podría erosionar persistentemente la actividad. Además, afirma que el riesgo de deterioro del sólido marco de política macroeconómica del país es significativo y que podría tener efectos duraderos en la producción. En el informe, el instituto sostiene que el PBI per cápita estancado, la alta desigualdad de ingresos, las crecientes percepciones públicas de que los actores políticos no responden y la incertidumbre política han proporcionado un terreno fértil para una mayor presión social. Bueno, Germán, y la economía chilena, que estaba teniendo un crecimiento más lento del que se esperaba, se derrumba ahora con esto que está pasando. Sí, hoy salió el informe IMASEC, que es el índice mensual de actividad económica en Chile, que es un índice muy importante, que se sigue por la opinión pública, y cayó un 3,4%. Cayó mucho más de lo que esperaban los analistas, que era del 1 o el 2%. Esto teniendo en cuenta 12 días de protesta, porque son los 12 días de octubre. Claro. Se prevé que para noviembre, que han sido protestas continuas, caiga aún más. Y de hecho es interesante ver cómo ya hay analistas, estaba leyendo hace un ratito, en la prensa chilena, que hablan de una posible recesión, ¿no? O sea, en 3 meses, si se continúa esta baja de la actividad económica, podría haber un escenario que parte del éxito del modelo chileno justamente ha sido lo que se ha señalado como aspecto positivo, asegurar el crecimiento. Esto realmente mueve todas las expectativas y pone a Piñera en una situación muy incómoda, ¿no? Porque de hecho, bueno, otro número que salió hoy es la aprobación presidencial. Salieron 2 encuestas, una le da 10%, otra 5%, y desaprobación en el entorno del 80%. Entonces, muy golpeado por la incapacidad de gestionar el tema de seguridad pública, muy golpeado por algo que es importante resaltar, que es la violación de derechos humanos en lo que refiere a la represión a los actos, muchos de ellos delictivos, pero la gran mayoría de la protesta más de 2.000 causas abiertas contra sí, más de 2.000 causas abiertas. Incluso el Instituto de Derechos Humanos chileno tiene querellas por más de 170, creo, por violación y tortura, contra oficiales, contra agentes sea de carabineros o de militares, por homicidio también hay juicios abiertos. Entonces, bueno, Piñera muy golpeado por una caída económica que es donde el modelo supuestamente tiene una de las patas más fuertes, muy golpeado por la situación de violación de derechos humanos, muy golpeado por, yo creo que lo más importante, que es la incertidumbre. Hoy en día hay una incertidumbre total en Chile de qué es lo que va a pasar. Mauro, ¿vos cómo ves este movimiento pendular que se ha dado en Chile de gobiernos entre Piñera y Bachelet, y ahora sucede esto en Chile justo cuando Bachelet es la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas y tiene que manifestarse sobre lo que está sucediendo en su país? ¿Qué hizo Bachelet en su gobierno? ¿El rol que tiene ahora? ¿Cómo lo podés vincular con lo que está pasando? No, lo que claramente uno puede sacar como conclusión es que el pueblo chileno, o al menos la parte del pueblo chileno que vota, que no es la mayoría, digamos, ¿no? Eso es un tema que alguna vez conversamos aquí en 7.000 millones, los efectos que tiene el sistema electoral en el funcionamiento político, en particular lo que tiene que ver con la obligatoriedad o no del voto, y eso tiene un efecto. Las cifras con las que gana Piñera, la participación en primera vuelta fue de 46,7% y en segunda vuelta de 49,02%. No llegó a votar la mitad de los habilitados. Digamos que eso tiene un efecto tremendo, que son muchos, ¿no? Se puede analizar de muchas maneras, pero en primer lugar, de la poca legitimidad con la que asumen los presidentes en Chile, ¿no? Con el escaso apoyo popular, que tiene que ver con que, bueno, la mayoría de la gente ni siquiera se toma la molestia de ir a votar. Por lo tanto, ese presidente o presidenta que asume con más o menos la mitad de quienes se molestaron en ir a votar, que son muy pocos. Así que digamos que su piso de popularidad siempre está bastante abajo. Y a la vez el efecto que eso tiene, bueno,
otras cosas que genera, que es también una reproducción de la desigualdad o una agudización de la desigualdad que se da, porque bueno, se sabe que en los sistemas donde el voto es voluntario tienden a votar mucho menos los sectores populares, las personas con menores ingresos, los pobres, los jóvenes, todos aquellos que luego se ven más perjudicados por la política, ¿no? Hay un sesgo bastante conservador en el voto, ¿no? Aquellas personas más conservadoras, las personas más de derecha, los adultos mayores que tienden a ser más de derecha, las personas con mayor nivel de ingresos que tienden a ser más de derecha, son los que siempre votan, entonces quedan sobre representados. Pero bueno, eso es un paréntesis, pero creo que también hay un problema que obviamente que luego que los chilenos han intentado en los últimos años hacer reformas electorales para mejorar ese sesgo que su sistema electoral tenía, pero volvamos a la idea esta como del péndulo, ¿no? Yo decía, aquellos que se gastan en ir a votar en Chile, evidentemente no han encontrado soluciones, ¿no? Digamos, la lógica de la competencia centrípeta, como decimos los politólogos, ¿no? Una lógica que en Chile se acentuó desde la salida a la democracia hasta ahora, que es una competencia donde los partidos, donde las dos grandes coaliciones hicieron más bien poco por diferenciarse y también por un gran trauma histórico por la polarización, ¿no? Los chilenos, la clase política chilena quedó muy marcada por esta idea grabada a fuego de que lo que condujo a la dictadura de Pinochet y a los años de terrorismo de Estado tuvo que ver con una fuerte polarización en la sociedad, ¿no? En la época del gobierno de Allende, etc. Eso quedó como un tabú, digamos, en la política chilena, donde la lógica de la competencia siempre era cuanto menos nos diferenciemos mejor, una lógica de tener grandes consensos y consensos que estaban más bien del centro hacia la derecha, digamos, ¿no? De las preferencias políticas en materia de modelo económico, de modelo social, el hecho de que la izquierda chilena no cuestionara estos mecanismos reproductores de desigualdad, como ser el sistema educativo, etc. Entonces, bien, llegamos a esta sucesión de gobiernos entre Piñera y Bachelet. También decir que Bachelet en su segundo gobierno, en su última administración, hizo importantes esfuerzos de transformación de política pública, ¿no? Bachelet logró... fue un poco paradójico, ¿no? Porque ella tuvo una agenda de gobierno que, si se quiere, fue bastante exitosa, en el sentido que logró pasar por el Parlamento leyes muy importantes, ¿no? Logró algunas cuestiones que desde hacía décadas que Chile no lograba modificar, pero era como que ya era tarde, digamos, en algún sentido, ¿no? Como que la ciudadanía, su imagen pública se deterioró mucho de la mano de hechos de corrupción que afectaron a su familia directamente, asuntos que tal vez, pasando el peine fino, corrupción a veces es una palabra como hasta demasiado dura, pero sí de mal manejo de recursos públicos o de manejo de la cosa pública, que va en línea con esta idea de que en Chile como que siempre son los mismos los que se reparten la piñata, ¿no? Esta idea de que los familiares directos de Bachelet se beneficiaron también de su posición como primera mandataria. Entonces, bien, en las elecciones del 2017, Piñera logra volver al gobierno en un sistema político que ya había cambiado, ¿no? Con una concertación que ya no existía, con el centro de la democracia cristiana abriéndose y haciendo camino propio, con un partido que surge a la izquierda de la concertación, que era el Frente Amplio, y esta idea de una izquierda al menos con algún sentido más social, más movimentista, más cercana a algunas demandas de los movimientos sociales, pero que en definitiva no logra acceder al gobierno, si bien hace una votación muy buena y logra acceder a algunas posiciones, a algunas alcaldías y a una representación parlamentaria. En definitiva, lo que sucede es un triunfo de Piñera que yo me acuerdo muy bien en 2017 que estuvimos aquí con Rafael Piñeiro, otro politólogo, otro colega también que conoce mucho el sistema chileno, y me acuerdo que decíamos, gane quien gane, la tiene complicadísima, ¿no? Sabíamos que cuando ganó Piñera era ver cuándo esto se le complicaba, ¿no? Porque él asumía con unos niveles realmente muy bajos de legitimidad, ¿no? Y con muy buena parte de la población, con un discurso de hartazgo claro hacia las élites políticas. Y con esta idea, que lo nombraba bien Germán, la colusión y la idea de que la élite política y económica abusa de la sociedad chilena, y esto era cuestión de que llegara el momento y que llegara la causa adecuada para que esta bomba un poco se le fuera de las manos al presidente.
que luego hace una gestión que es para manual, ¿no? Para un manual de todo lo que no hay que hacer para aplacar una protesta social, ¿no? Bien, vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos en 7.000 millones analizando en profundidad lo que está sucediendo en Chile. Seguimos en 7.000 millones analizando en profundidad lo que está sucediendo en Chile, y una de las salidas que aparecía para esta crisis social y política era una reforma de la Constitución que es herencia de la dictadura de Pinochet, Germán, pero ese camino todavía no está seguro. Sí, mirá, yo creo que una de las novedades más importantes en términos de respuesta al conflicto social que hay es esta puerta que se abrió el 15 de noviembre con un acuerdo, no entre todos los partidos con representación parlamentaria, porque el Partido Comunista no estaba, pero de la gran mayoría, de abrir un proceso constituyente. Y esto es muy importante porque uno de los símbolos que hay, ¿no?, de este modelo que veníamos hablando, que es considerado por muchos como excluyente, como cerrado, como orientado, ¿no?, a mantener un statu quo, es la Constitución del 80, que fue redactada en dictadura, ¿no?, que fue refrendada con un plebiscito completamente fraudulento en dictadura y que luego sufrió modificaciones en la transición, modificaciones más adelante, en 2005 Ricardo Lagos, ciertas modificaciones, pero que sigue siendo un anclaje muy fuerte, simbólico, de este Chile que hoy en día se quiere cambiar. Esa Constitución es muy peculiar, ¿no?, porque uno de... en realidad quien es el inspirador y el personaje más importante para entender la génesis de esta Constitución, que fue Jaime Guzmán, fundador de uno de los partidos de derecha bastante extrema en términos uruguayos sin dudas en Chile, que es la UDI. Bueno, Jaime Guzmán, cuando estaba en el 79, ¿no?, trabajando en esta Constitución, tiene un escrito, que ahora no lo sé de memoria, pero básicamente dice: necesitamos una Constitución que nivele la cancha de forma que si en algún momento gana otro grupo político, no pueda hacer cosas que nosotros no queramos, ¿no? Entonces, eso es un lastre muy fuerte de la democracia chilena, que en todas estas series de protestas que yo les he comentado a partir del 2011, pero previamente también, siempre aparece, ¿no?, reforma de la Constitución. Y parecía algo muy difícil de realizar, y de hecho fue sorpresivo el 15 de noviembre cuando se llega a este acuerdo, que abre un camino que levanta una demanda que muchos venían llevando desde hace años, que es el de Asamblea Constituyente. ¿Qué camino abre? Abre un camino con dos posibilidades. Una es el camino de... porque van a ser en abril del año que viene 2 plebiscitos en uno, ¿no? Primer plebiscito, queremos o no cambiar la Constitución, ¿bien? Si se determina que la ciudadanía chilena quiere un nuevo pacto social, se pregunta, ¿qué camino hacemos? Una constituyente, en realidad le llaman una convención constituyente, que sea 50% representación de partidos y 50% de representación social, o una constituyente que sea 100% de representación social, ¿no? O sea, con un llamado a actores que no vengan con la etiqueta de los partidos. Bueno, esto generó algunas reacciones que me parece importante destacar, porque no es un camino que esté todavía asegurado. Le pegan tanto desde la derecha más defensora del modelo heredado de Pinochet, como desde sectores más defensores de esta revuelta popular, que dicen que este camino es tutelado. Entonces, ¿cómo le pegan desde los sectores que quieren otro proceso constituyente? Dicen, bueno, esto fue un acuerdo entre partidos, no estaban los actores sociales, lo cual es verdad. El acuerdo del 15 de noviembre eran todos representantes parlamentarios. ¿Cómo le pegan? Abre la posibilidad de que el camino esté de 50%, 50%. Y tercero, establece unos quórums muy altos para llegar a acuerdos, que es el quórum de que 2/3 estén de acuerdo, si no, no se puede hacer, no se puede poner en la Constitución las medidas, tienen que ir por vía legislativa. Desde el otro lado, ¿cuáles han sido las respuestas que parece que frenan este proceso? Bueno, personas muy importantes como Andrés Salaman, un representante de la coalición de derecha en Chile, ha dicho, si este camino se aprueba y no se llega a los 2/3, se mantendría, ¿no?, la Constitución del 80 en esos artículos particulares. Esto es una mala lectura del acuerdo, porque el acuerdo es muy claro y dice, es carta blanca, o sea, no hay más Constitución del 80 y lo que no entra ahí entra en vía legislativa. Pero es importante porque empezamos a ver ciertas zancadillas de un lado y de otro que con motivos muy distintos complican este panorama. Yo creo que es una posibilidad, esto es una postura personal, ¿no?, a no desperdiciar,
porque estudiando las protestas chilenas en las últimas décadas, nunca el sistema político se abrió tanto a hacer modificaciones de este talante, ¿no? Segundo, porque si no, la incertidumbre va a ser también muy importante, ¿no? ¿Qué va a salir de todo este proceso? No está claro, ¿no? Entonces, yo creo que esto de la reforma de la Constitución sin dudas abre un camino que espero, ¿no?, que la sociedad política, la sociedad movilizada puedan capitalizar para darse un nuevo pacto social que aparece como, creo yo, ¿no?, como una condición necesaria para avanzar en un Chile que sienta que no sigue cargando mochilas, ¿no?, de la dictadura de Pinochet. Mauro, ¿vos lo ves como la oportunidad para modificar la Constitución en Chile? Yo creo que evidentemente hay una parte, digamos, era muy difícil encontrar también más allá, a ver, ¿qué quieren los protestantes en Chile, ¿no? ¿Qué quieren las personas que están movilizando en la calle? Bueno, quieren un montón de cosas. O sea, quieren, hay protesta por el sistema de salud, hay protesta por el sistema de pensiones, hay protesta por el sistema laboral, las relaciones laborales, hay protestas de todo tipo. Está el feminismo, las protestas son tan variadas como uno quiera, ¿no? Encontrar digamos, un espacio común, un significante, como dicen los que saben de filosofía, encontrar un significante ese es muy difícil, ¿no? Uno ve tantos movimientos que surgen y después no pasa nada, en la idea de, bueno, pasan algunas cosas, pero no pasa demasiado, la idea de que, bueno, años después uno puede mirar en retrospectiva lo que ha sido Occupy Wall Street, lo que ha sido el movimiento de indignados en España. Costó encontrar un significante, ¿no? Costó encontrar un punto donde, bueno, si tocamos esto cambia algo. Bueno, los chilenos lo tienen, ¿no? Esa constitución, bueno, que viene del gobierno de Pinochet, tuvo modificaciones, tendrá cosas que se pueden perfectir, pero es un símbolo, claramente es un símbolo del modelo de país que dejó Pinochet, ¿no? Es un símbolo del modelo neoliberal, es un símbolo, y como símbolo, bueno, es poderoso, los símbolos en política importan mucho. Entonces, la posibilidad de que la élite chilena se haya abierto a transformar esa constitución, a mí me parece un logro, me parece una victoria importantísima de los movilizados en Chile, ¿no? Claro, sí, está la lectura de decir, ok, esto es un pacto, es otra vez un pacto entre élites, otra vez las élites pactan y para muchos chilenos en la calle nos quieren vender gato por liebre, van a tocarle 4 cosas y no va a cambiar nada, o quieren desviar la atención para que la gente salga de las calles en la Constitución. Pero por algo es la derecha chilena y son los sectores empresariales y los sectores más poderosos de la sociedad chilena los que están más en contra de este cambio constitucional, ¿no? Uno a veces, para saber si algo es útil o no, si algo es bueno o no, si algo funciona o no, tiene que mirar quién está de un lado y quién está del otro, ¿no? Quién defiende qué intereses. Y si hay una parte de la sociedad, de lo más conservador de la sociedad chilena, que realmente ve con temor este proceso, es porque realmente allí se está jugando algo, ¿no? Y se abren un montón de escenarios, como decía Germán. No está claro que se pueda lograr en el primer plebiscito, en el plebiscito que abre sí o no a cambiar la Constitución, no está claro que se puedan lograr los apoyos para ello. ¿Por qué? Porque, bueno, otra vez vuelve la cuestión del voto voluntario o el voto obligatorio, algo que no está del todo dirimido. Pareciera que a priori va a haber, para la primera consulta, va a haber voto voluntario y luego de que se haga todo el proceso constituyente para ratificar o no esa Constitución va a haber voto obligatorio, pero todo eso son reglas que parecen acordadas pero que todavía están por verse. Si el voto es voluntario, la cuestión de movilizar, de a cuánta gente se puede movilizar para llegar al quórum para que esa consulta tenga valor, es fundamental. Luego hay una victoria, si se quiere, para quienes quieren transformar el modelo chileno, que es la cuestión de la hoja en blanco, como explicaba bien Germán. El hecho de que, bueno, sí, hay un quórum muy alto, se va a exigir 2/3 para poder aprobar cualquier artículo, para que cualquier postulado entre en la Constitución, es realmente un quórum altísimo. Eso, si se quiere, es una medida pro status quo, cuesta mover más la realidad, más transformarla, porque te piden un umbral más alto. Eso, si se quiere, es un sesgo status quo. Pero hay un sesgo que es decir, bueno, pero arrancamos de cero. O sea, no es que si no se aprueba con 2/3 queda el artículo vigente. Es que todo lo que no se apruebe, obviamente vamos a ir hacia una constitución más pequeña, una constitución mínima, tal vez, una constitución más cortita, digamos, donde solo estén aquellos acuerdos básicos en los cuales se pueda lograr ese quórum de 2/3. Pero a mí no me parece una posibilidad banal, ¿no? A mí me parece que allí se está jugando algo muy importante y claramente está la posibilidad de disputar un modelo de desarrollo, una idea de mantener la línea del desarrollo
desarrollo que Chile ha logrado, mejoras importantes para la calidad de vida de su población en las últimas décadas, pero bueno, poder incluir allí nociones de un desarrollo con equidad, de un desarrollo más sustentable, creo que estamos frente a un momento histórico y que bueno, y que dependerá de las distintas fuerzas políticas y sociales cómo lo sepan aprovechar y cómo sepan luego jugar ese partido, ¿no? Antes de irnos para hablar de lo que está sucediendo en la región y cómo conecta con Chile, Germán te veía sacando apuntes sobre lo que decías, Mauro, y no quiero desaprovechar qué es lo que tenés para decir. Tenía un par de cositas de en qué está hoy, ¿no?, el tema del proceso constituyente. Hay algunos temas que también entrampan a la interna del acuerdo político actual, ¿no?, el avance de esto. Entonces, hoy el tema es la representación, de los cupos de representación indígena en la eventual convención constituyente, ¿no? Desde los sectores de centro-izquierda hay acuerdo y dentro de la coalición de derecha hay desacuerdo, ¿no? Entonces, esto es un tema concreto, ¿no?, que pone ciertos frenos y ahí están viendo qué solución optar por esto. Algunos dicen, bueno, que esté fuera del acuerdo, pero que lo dirimamos más tarde por ley, ¿no? Algo que sí está dirimido y no recuerdo si no estaba ya en el acuerdo original es el tema de paridad, ¿no? La presencia de paridad por género en la representación de la constituyente. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es interesante ver cómo más allá del acuerdo original, ¿no?, más allá de cómo de un lado y el otro se lo puede impugnar, ¿no?, y hay miradas distintas de por qué habría o no que frenarlo, incluso entre los sectores que están a favor hay muchos detalles, ¿no?, que pueden generar frenos, ¿no?, y que es importante, creo yo, que los actores estén a la altura de sobrepasar esto. Hay una comisión, un comité técnico que está haciendo estos ajustes, digamos, y ahí también quienes desde un lado impugnan esta solución, dicen, bueno, ¿dónde están los representantes sociales en ese comité? No están. La verdad es que ahí están los actores partidarios y bueno, esto rememora un poco una de las críticas que históricamente se ha hecho a este sistema chileno que ha sido caracterizado por muchos como la política de los acuerdos, ¿no? Acuerdos entre quienes tienen representación parlamentaria y que muchas veces han estado alejados de lo que ha sido la movilización social, ¿no?, la demanda social. Más allá de esto, una cosa importante que señalaba Mauro, bueno, ¿dónde está el desafío de quienes están movilizados por cambiar esto? En transformar, en convertir esta capacidad de movilización gigante que sigue, ¿no?, y que sigue semana a semana, en una participación institucional a la hora de votar en el primer plebiscito si cambio constitucional sí o no. Pero ahí es uno de los desafíos justamente ver si se poner de acuerdo los distintos actores para movilizar esta fuerza social que se expresa en las calles y hay que ver si se logra que se expresen en las urnas. Mauro, lo que está sucediendo ahora en Chile no es un hecho aislado en la región. Tuvimos masivas manifestaciones en Ecuador, en su momento en Perú, ahora también hay en Colombia, ni que hablar en Bolivia. ¿Vos cómo lo ves? ¿Hay un vínculo, hay un efecto contagio? ¿Cómo se relaciona todo esto? Mira, para la ciencia política siempre es difícil de explicar esta idea de las olas, de qué fenómenos que ocurren a la vez, si hay fenómenos de difusión, si hay fenómenos de que actores se inspiran en lo que están haciendo otros para poder hacer sus propios reclamos, si es una cuestión de que vienen las olas de la democracia y luego las olas autoritarias y las olas progresistas y las olas de derecha. A mí las explicaciones de olas en general no me cierran mucho porque los países tienen distintos, hay que poder identificar para hablar de olas mecanismos causales, hay que poder decir exactamente qué tienen en común estos países para que se verifique el mismo fenómeno. Todo eso es bastante complicado de explicar, pero bueno, la realidad nos marca que está pasando en América Latina. A la vez, una suerte de agotamiento social hacia las formas de representación que en el continente habían tenido. También venimos de una época buena de la democracia latinoamericana, ¿no? Venimos desde los 90 para acá, ha sido quizá la mejor época de la historia de la democracia en América Latina. Uno siempre tiene la mirada crítica y la mirada está puesta sobre los debes y sobre las deudas que tiene la democracia latinoamericana, pero también cuando uno pone el ojo más en el largo plazo hay que decir, esta ha sido la época más democrática que ha vivido América Latina en su historia, ha sido la época con más años de democracia ininterrumpida en la mayoría de nuestros países, con más años de descenso de la pobreza y de crecimiento económico, como para poner el foco en la mirada en el largo plazo. Lo que está claro es que luego del año 2012, 2013, 2014 hubo algo que empezó a fallar, ¿no? Y coincidió la crisis económica, el fin del ciclo de los commodities, el fin del ciclo del crecimiento a tasas chinas, con también
importante agotamiento de los partidos de izquierda o de centroizquierda o populistas que estaban en los gobiernos durante esa década de crecimiento y que evidenciaron también un agotamiento por problemas de corrupción, por problemas de diverso tipo. Tampoco no hay nada de nuevo en la corrupción en América Latina, pero sí estamos frente a un momento donde a la vez que da para preocuparse y sobre todo por la deriva autoritaria que están tomando muchos gobiernos y por la violación a los derechos humanos que se constatan en muchos de los países del continente, en algunos casos, ya tremendamente flagrantes, como ni que hablar del caso de Venezuela o de Colombia, donde las cosas se han vuelto a un punto realmente crítico y realmente preocupante. Creo que también está bueno introducir un matiz optimista, de decir que también habla bien de las democracias cuando existe la posibilidad de la protesta, cuando las personas pueden estar en las calles, pueden estar en las plazas y pueden estar reclamándole a su sistema político que los represente, ¿no? Y reclamando cambios y lo que sucedió en Ecuador a mí me parece que en algún punto fue interesante, ¿no? Que hubo un paquete de medidas que tomaba el gobierno de Lenín Moreno que era tremendamente antipopular y bueno, que las personas hayan podido reaccionar ante eso y marcarle al gobierno el descontento y decir, sin que eso termine en un golpe de Estado ni en un cambio de autoridades ilegítimos, decir, bueno, hasta acá, esto no. Eso es parte de la democracia. A veces hay que también ser un poco como decir, no tenemos que tenerle miedo a que las personas tomen un poco el protagonismo de los procesos políticos. No sé, esa es como la reflexión que a mí me surge. ¿Vos cómo ves la región, Germán? Sí, yo estoy en acuerdo con lo que señalaba Mauro, la dificultad, ¿no? de trazar los mecanismos que podrían explicar una especie de contagio regional. Sin lugar a dudas, están pasando estas cosas en el mismo momento y se instala la pregunta, ¿no? Para mí, que me tocó estudiar en mayor profundidad la ola de protestas 2011-2013 chilena, en ese momento era fácil decir, no es parte de indignados Occupy Wall Street y la primavera árabe. ¿Por qué decía yo eso en ese momento? Porque había mucha organización, eso estaba liderado por una organización estudiantil, la Confech, y por federaciones estudiantiles que tenían más de 80, 90 años, cuando estos otros casos eran más estallidos sociales, más difusos, sin liderazgos, porque eso se enmarcaba en una historia de lucha chilena que era muy fácilmente identificable, y en ese momento yo decía, no es parte de lo mismo, más allá de que obviamente había comunicación con otros movimientos. En este caso creo que es más difícil separarlo porque tiene un componente de estallido social, lo que está pasando en Chile hoy, que junta distintas causas que se dieron de forma separada previamente, pero donde no se vislumbra un liderazgo social claro, neto, y en eso se parece un poco más a otros ciclos de protesta en América Latina. Entonces, ese bemol me hace pensar que tiene algunos componentes que lo asemejan más a lo que pasa a veces en la región con respecto a, notoriamente, las reacciones que hubo en la ola neoliberal desde el mundo social, ¿no? Como algo reactivo que juntó distintas luchas y muchas veces de forma bastante inorgánica. Otro punto muy interesante en clave internacional, que escapa un poco a tu pregunta, pero quiero resaltar, es lo que está pasando hoy en día, y yo invito a los y las televidentes que lo miren, con esta performance de un colectivo feminista de Valparaíso, que se llama Las Tesis, donde hicieron una actuación, una performance que se llama Un violador en tu camino, que se replicó en todo el mundo, o sea, y que se replicó en Uruguay, se replicó en México, fue impresionante. En México, en el Zócalo, miles de personas reunidas, y es un fenómeno social que merece estudio porque logra poner una de las demandas de todo este ciclo de protestas chilenos que refiere, ¿no? a la igualdad de género, ¿no? A los estados patriarcales y las consecuencias que tiene para las mujeres, que logra instaurarlo, ¿no? Y que logra trascender y romper fronteras de una manera que creo yo que es bastante llamativo y con una potencia el mensaje, ¿no? Que logra esa performance artística que vale la pena echarle el ojo y que es algunas de las cosas, de las tantas cosas que están aconteciendo ahora en Chile y que llaman la atención y que tiene, sin lugar a dudas, un componente internacional que vale la pena destacar. Bien, para cerrar, Mauro, ¿cuál es tu opinión de dónde termina esta historia de lo que está pasando en Chile? Yo creo que, a ver, que para quienes están protestando contra el modelo chileno, para quienes están disconformes con la realidad política en Chile, claramente la estrategia tiene que ser mantener todos los frentes abiertos, ¿no? Tienen que seguir en las calles. Por supuesto que en ese sentido hay desmanes, hay violencia, hay algunos actos delictivos que no son para nada justificables, pero sí hay
hay que entender que esto sucede porque hay protesta ciudadana y porque hay personas movilizadas en las calles. Entonces, si logran mantener ese movimiento, es más probable que la vía institucional, que es la reforma constitucional, también pueda avanzar, ¿no? Me parece que ahí se juega como el partido en las dos canchas, en la calle y en las urnas, ¿no? Germán, ¿vos cómo ves el cierre de esta crisis? Yo anticipaba un poco el tema de la incertidumbre. Creo que seguimos en un contexto de bastante incertidumbre. Creo que la salida que señala Mauro sería la más productiva. Me parece que la sociedad chilena logre generar un nuevo pacto social donde todos los actores, ¿no?, individuales y colectivos se sientan representados y que, bueno, permitan imaginar un Chile inclusivo hacia el futuro que pueda procesar, ¿no?, los conflictos políticos y sociales por canales que no sean los que estamos viendo en imágenes. Muchas gracias a los dos por estar hoy acá en 7.000 millones, analizando un poco más en profundidad lo que está sucediendo en Chile, que a veces por la distancia se hace difícil entender. Como decías vos, ¿no? Cerca de $1 subió el metro y parece haber desencadenado en todo esto, pero hay un trasfondo mucho más profundo. Si me permitís, sí, uno de los eslóganes que tuvo la protesta social fue: no son 30 pesos, son 30 años. Eso marca la línea de mediano alcance de las demandas que refieren a la transición democrática inconclusa. Germán, Mauro, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vos, Maxi. Nos vamos a ir a una pausa. Como les decíamos, este año iba a ser la COP25, que es la cumbre sobre cambio climático en Chile, pero toda esta crisis la llevó a España, a Madrid. Allí comenzó hoy la cumbre sobre cambio climático. Nos vamos a la pausa repasando lo que sucedía hoy en su inauguración. Cerca de 200 países participan en esta cumbre, la COP25, llamada así porque estamos ante la 25ª reunión de los firmantes de la Convención de la ONU sobre el Cambio Climático. Vienen jefes de Estado y de Gobierno, sobre todo de Europa y América, aunque no Donald Trump, quien se desmarcó del Acuerdo de París. Tras la inauguración de una cumbre inicialmente prevista en Chile, cada delegación dispondrá de 3 minutos para presentar sus propuestas. Esta primera jornada culminará con una recepción de Felipe VI en el Palacio Real a 50 personalidades de todo el mundo. El mayor desafío quizá ha sido la parte de planificación, es decir, hemos empezado no desde cero, sino a través de una cumbre que ya estaba planteada en Chile, y el adaptar todo aquello aquí. Pasarán por la cumbre rostros comprometidos con la lucha contra el cambio climático, además de representantes de los colectivos más amenazados. Hay jornadas temáticas dedicadas, por ejemplo, a los océanos o a la descarbonización de las ciudades. Está prevista una agenda paralela con diferentes eventos, como una carrera por el clima, cortos, talleres ecológicos y espectáculos. La agenda oficial de la primera semana tendrá un carácter más técnico, con debates científicos. La segunda, con un perfil político, debería culminar con un acuerdo precisamente el viernes 13. Tercer y último bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Vamos a salir a recorrer el mundo y hoy comenzamos por Burkina Faso. Allí vamos a conocer la historia de un joven de 27 años que en prisión, condenado por fraude, se transformó en un famoso músico. En esta pequeña celda, Roland Tapsoba, más conocido como Rolby, comenzó a escribir música después de recibir clases en la prisión en la que está encarcelado en Burkina Faso. El joven de 27 años, que cumple una condena de 5 años por fraude, se ha convertido en todo un fenómeno musical entre los jóvenes del país. Es normal que cuando on fait quelque chose de mauvais, on vient en prison. Mais je pense que c'est mieux de préparer sa sortie. Tapsoba ha sabido cautivar a su público mezclando diferentes estilos, como el reggae y el warba, un género típico de Burkina Faso. Sus letras también conectan con los más jóvenes. Hablan de desamor, de su estrecha relación con su madre y de lo difícil que es encontrar trabajo en el país. Después de 4 canciones escritas y muchas horas de ensayo, Tapsoba se sentó a grabar su primer disco.
Contaba con una guitarra, un piano eléctrico y un pequeño portátil manejado por el productor musical Imam Keita. La grabación fue organizada por la estrella de reggae Freeman Tapili, quien realiza festivales de música en la prisión como parte de su programa de rehabilitación de presos. Ahora, Roland Tapsoba se ha convertido en toda una estrella, y sus canciones, que animan a la juventud a salir, trabajar y sentirse orgullosos de sí mismos, han cautivado a todo un país. Y ahora nos vamos hasta Cataluña para ver un castillo inflable, considerado una obra de arte donde pueden jugar chicos y adultos. No es una feria ambulante ni estamos en la plaza de un pueblo en fiestas. ¡Guau! ¿Qué es esto? Es el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Pregunto, ¿es una obra de arte? Así es, su majestuosa sala oval acoge este majestuoso castillo, blanco impoluto para destacar los botes y rebotes de todos sus príncipes y princesas. Y acercar el arte de esta manera a los adultos y a los niños jugando es una forma de mantener vivos los espacios públicos. Su creador William Forsythe, el que fuera director del Ballet de Frankfurt, busca ahora otros bailes, los espontáneos, los que nacen de la libertad de saltar. Una coreografía accidental que niños y mayores hacen de primeras figuras. Tú entras dentro del castillo y te transforma porque en primer lugar te hace sonreír. Dicen que una sonrisa alarga mucho más la vida que, por ejemplo, hacer ejercicio. Pues aquí no solo el castillo se va a hinchar. Pareciera ser que uno está en las nubes, entonces es bastante especial. Por saltar por los aires y sentir ese mismo aire alimentando este artístico castillo. Salir a pasear por el océano en un bote se vuelve una idea bastante cara para las vacaciones, pero en España lograron encontrar un sistema de vacaciones compartidas para que recorrer el océano sea más accesible. Mai nunca se había apuntado a una aventura igual. Estar por el mar, para hacer deportes acuáticos. Y para Manuel es su primera vez en el mar. Pues mira, se dan las circunstancias y me ha cuadrado bien. En total, 8 desconocidos que van a compartir travesía. No conocía a nadie, los acabo de conocer ahora a todos. Da igual si no distinguen la proa de la popa. Un patrón les guiará a través de un viaje inolvidable. A Formentera haremos noche navegando y viendo estrellas. Mañana ya se despertará en la cala que tocas. Y tampoco se van a arruinar. Además de hacer más amistades, se reducen gastos. Vacaciones en un barco siempre se ha visto como algo elitista y dividirlo por plazas lo que permite es que nos podemos ir una semana de vacaciones en un barco por bastante menos de 100 euros al día. La plataforma ya ha puesto en contacto a más de 7.000 usuarios. Queremos es acercar el mar con este proyecto a todo el mundo. La posibilidad de que a más gente le guste navegar. Llegamos al final de esta edición de 7.000 millones. Les recordamos la repetición el domingo a las 11:30 de la mañana y a partir de mañana pueden ver este y todos los programas de las 4 temporadas de 7.000 millones en el canal de YouTube de Televisión Nacional. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 20 horas y hoy, como siempre, nos vamos con buena música. Gracias por estar.